¿Qué tal amigos de toda Venezuela, estimados alumnos del Politécnico Santiago Mariño? Muy buenos días. Les habla el profesor Luis Márquez en nombre del tren directivo de la extensión Mérida. Vamos a dar inicio a la actividad virtual para finalizar lo que fueron los cursos de inducción o los cursos de motivación a lo que vamos a iniciar el próximo lunes, que es el semestre 2022-1. En el día de hoy vamos a estar desarrollando la actividad en dos partes, ¿verdad? Una primera parte haciendo un repaso de lo que es educación a distancia y luego vamos a entrar en detalle en lo que es la plataforma SAYA, el sistema interactivo de aprendizaje a distancia que maneja el Instituto Politécnico Santiago Mariño, el complejo Dr. Ronquero Silva, el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre y la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto. En el día de hoy vamos a estar transmitiendo para ustedes en la parte técnica el compañero Luis Ramírez, el profesor Luis Ramírez, y quien les habla Luis Márquez, coordinador de Escuela de la Extensión Mérida. Vamos a dar inicio. Recuerden poner los micrófonos en modo silencioso y al final vamos a abrir los mismos para las consultas que ustedes tengan a bien realizar, ¿no? Por favor, desactivar los micrófonos. Si ustedes han escuchado hablar de educación a distancia, una vez decretada la pandemia, eso fue muy común. Se habló mucho de teletrabajo, se habló mucho de clases en el hogar, se habló mucho de cursos de formación online y otras definiciones. Pero no es la pandemia la que crea la educación a distancia. La educación a distancia es un modelo educativo en el cual muchas generaciones han tenido la oportunidad de formarse en la universidad, en cursos directos y en muchas plataformas. Hoy es muy común escuchar hablar de la definición de e-learning, que no es otra cosa que la enseñanza y aprendizaje en línea, o la abreviación en inglés de Electronic Learning. El learning viene a ser la evolución histórica o la evolución de lo que fue el uso de las TICs aplicadas a la educación a distancia. En nombre del complejo educativo Dr. Ronquero Silva, pues le damos las bienvenidas al lapso 2022-1. Ya ustedes han conocido mucho de nuestros detalles, ¿verdad? Recuerden que vamos a tener la modalidad presencial en algunos casos que ya ustedes han hecho la selección, que quieren ver en la educación tradicional en forma presencial, una vez que se han levantado algunas restricciones de la pandemia. Pero aquellos alumnos, vuelvo a repetir, que tienen la intención de que sus clases sean totalmente online, pues van a recibir esa oportunidad. Además, tenemos la opción también para aquellos alumnos que están fuera del país, trabajar o ver sus clases a través de nuestra plataforma SAYA, ¿verdad? Pero para entrar en materia, nosotros tenemos muchas experiencias en educación a distancia. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos la Universidad Nacional Abierta, que fue un modelo de enseñanza donde se llevaba el aula de clase mucho más allá, donde el alumno recibía un material didáctico o los cuadernos de la UNA, se llamaban, y estos eran leídos, estudiados, y eventualmente se les invitaba a los alumnos a que fueran a presentar o a consultas virtuales con él. Entonces, vamos a entender que eso fue muy importante para nosotros. Eso permitió que mucha gente se formara. Tenía limitaciones, ¿verdad? Las limitaciones eran que muchas veces el estudiante se sentía solo porque se iba a su casa con un libro o un material de trabajo y lamentablemente no tenía quien preguntarle. Tampoco estaban los compañeros cercanos a él para él poder hacer esa consulta o tener un docente que a tiempo le comentara, ¿verdad? Entonces, eso fue una desventaja de la educación a distancia. El tiempo fue mejorando y ya aparecieron otros modelos educativos. Yo no sé si muchos de ustedes recuerdan que había un modelo que se llamaba matemática divertida, que era vía radio. Este modelo era un modelo de educación a distancia. Se quería reforzar lo que se daba en clase
el alumno podía repasarlo en su casa escuchando las transmisiones en radio de matemática divertida. Ese fue un modelo muy exitoso, también porque permitió a mucha gente también recibir formación. Otro modelo de educación a distancia en Venezuela fue el modelo educativo presentado por Fe y Alegría, IRFA, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que permitió formación en bachillerato de mucha gente. Inclusive ellos sacaban técnicos medios en informática, técnicos medios en administración comercial, en muchas áreas, porque ellos tenían todas sus clases montadas o su plataforma en vía radio. Entonces tenían emisoras locales. Entonces, por lo menos tenía una emisora en La Guajira, y esa emisora permitía dar las clases a la gente que estaba ahí cerca de La Guajira de IRFA. En el caso de Mérida teníamos una sede de IRFA y una emisora con la que ellos empezaron a hacer sus transmisiones, inicialmente en Tabay, luego mudaron esa emisora para acá, para Mérida, que se llama IRFA, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, y para los que son de Mérida también hay mucha experiencia también en lo que fue la transmisiones a través de Radio Occidente en Toar, que permitió formar mucha gente. Si bien es cierto, el tiempo fue pasando y el proceso de enseñanza-aprendizaje implica que exista un docente, un material y un alumno receptor de la información. Es un modelo netamente conductista de aula, donde el docente es quien suministra toda la información, el alumno la recibe y eventualmente el docente hace el control de qué aprendió, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo fue evolucionando al modelo constructivista, donde se quiere que el alumno construya sus conocimientos. O sea, se le suministra información, pero el alumno va a poder tener todo lo referente a crear su propio conocimiento. Entonces, ahí viene ese reforzamiento que implicó las TICs. Muchos de ustedes han escuchado hablar de las TIC, tecnología de la informática y la comunicación. No es otra cosa que computadores, internet, telefonía móvil, antenas satelitales, transmisión TV por cable inclusive. Todo eso son TIC que le vamos a dar un uso. Sin embargo, como no se contaban con algunas plataformas, mucha gente se limitó a creer que la educación a distancia era enviar correos electrónicos. Y no es así. La educación a distancia no es otra cosa que utilizar una plataforma electrónica, en este momento utilizar una plataforma electrónica donde se alojan las aulas de clase y donde el alumno va a intercambiar información con su docente, va a recibir material, pero también va a suministrar su aprendizaje. Esto es lo que conocemos como educación e-learning.